Ya estamos grabando y voy a compartir pantalla. Sí. Bien, de acuerdo a lo que estábamos viendo, comentábamos que, pues, esta iba a ser la ecuación que íbamos a manejar, la que tengo aquí sombreada en amarillo, como la ecuación que vamos a marcar como la del mean square, que pues es básicamente la ecuación del error cuadrático medio. Entonces, en este caso, W omega de n más 1 es omega de n más una constante que multiplica a x por y menos los pesos actuales por x al cuadrado. Y les comentaba que eso pues es en sí el mean square, ¿ok? Entonces, comentábamos, bueno, también vaya, pues en realidad pues esta es otra forma de ver el error cuadrático medio. Pero vamos a ver unos ejemplos para ver cómo es que podemos aterrizar esta idea. Por lo pronto, quedémonos con esta ecuacióncita, ¿ok? Entonces, quiero ver un, un ejemplo de MATLAB para que podamos ver cómo, cómo se usa y cómo es que funciona como algoritmo de aprendizaje, como algoritmo de entrenamiento. El ejemplo que les voy a mostrar en MATLAB es el siguiente. Miren, me comparto de nuevo pantalla para que veamos cuál es el ejemplo. Bien. Ejemplo. Como sabemos, la idea del mean square es entrenar un algoritmo mediante un algoritmo que sea un LDA. Entonces, la idea es llegar a un G de X que sea WT omega T por X más omega 0. ¿Ok? Esa es la idea. Y a partir de esto, bueno, G de X, si es mayor a 0 o menor a 0, pues vamos a definir que X pertenece a una clase o a otra clase. Recuerden, omega se utiliza para definir pesos y W se utiliza para definir clases. ¿Por qué le ponemos así? Bueno, pues simplemente porque así vienen los libros de patrones. Hubo un tiempo que intenté ponerle omega mayúscula a los pesos, pero pues como que se volvió más reabrujado ese curso, aquella ocasión. En fin, entonces, vamos a tomar, perdón, como entrada una función lógica. Por ejemplo, si tenemos dos variables, pues vamos a agarrar que las variables sean entradas lógicas. Entonces, quiero hacer una función AND y una función OR. ¿Ok? Para hacerlas, en este caso, mi entrada es de dos elementos. Entonces, mi G de X para este caso es omega 1 X de 1 más omega 2 X de 2 más omega 0. Entonces, lo que voy a hacer en este ejercicio, que ahorita lo voy a mostrar a nivel de MATLAB, es ajustar los valores de omega para hacer una AND y
ajustar o entrenar los valores de omega para una OR. Entonces, en este caso, yo ya conozco mi salida, que sería la salida AND y la salida OR. Y a través de la salida, yo voy a actualizar los coeficientes para formar una AND y una OR a través de la fórmula del error cuadrático medio, que, como ya sabrán, es x de n, que sería las entradas, por y de n, que en este caso o es 0 o es 1. Y ya depende de la función AND y función OR, el cómo se maneja. Menos omega de n por x cuadrada de n. Va a ser la función de entrenamiento que voy a usar. Voy a hacer este ejemplo para vectores de 2 dimensiones, de 3 y 4 dimensiones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo, pero para eso lo voy a ver en MATLAB para ver cómo es que vamos a utilizar el in-min square para a través de un discriminante lineal usar una hacer una función lógica mediante el in-min square. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar la sesión aquí en el iPad y luego me voy a trasladar a MATLAB. Allá vamos a continuar la sesión, ¿sale? Entonces, nos vamos para allá. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿También? un poco bajo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Ya no me escuchan bajo? un poquito. No, está bien. ¿Y aquí? Sí, está bien. ¿Está bien? Ok. Jesús Ríos, ¿ya te incluiste? ¿Cómo siguieron las cosas? Bien, profe, ya me relevaron porque eso iba a durar un ratillo lo del suero. Ah, ok. Muy bien. Ya nada más fue la pura presión. Sí, nomás eso. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, aquí tengo una función, un programa que básicamente está hecho para entrenar una función lógica a través de una función discriminante lineal. En este caso, como podrán ver aquí, voy a empezar utilizando una función de
dos dimensiones, ¿ok? Entonces vamos a alimentar esto con 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ok? Entonces, voy a sacar mi g de x y luego con esta g de x voy a evaluar si es mayor o menor a 0 para definir la función lógica. Entonces aquí voy a generar datos de dos dimensiones y esta va a ser mi x. Miren, si la pongo aquí en el workspace, ok, x pues va a ser mi vector de entrada, ok. Aquí se me puso lentón, quién sabe por qué. Sí, x sería mi vector de entrada, ¿se fijan? Y luego, enseguida, yo voy a proponer un vector omega de pesos. Este vector de pesos omega lo inicié de manera aleatoria, ¿ok? Omega yo lo inicié con valores aleatorios, ya que pues yo necesito empezar a iterar. Y luego enseguida puse la salida, que en este caso es una salida AND. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo necesito. Mi vector de mis entradas, mis coeficientes y mi salida. Recuerden que al final de cuentas, ¿cómo se llama? El mean square es omega de n más 1 igual a omega de n más una constante que multiplica ¿a quién? A x de n por y de n. Luego, ¿qué seguía, chavos? Omega de n por x cuadrada de n. Ok, pero más o menos. Ah, menos. Menos omega de n por x al cuadrado de n, ¿ok? ¿De acuerdo? Esa es la función. Bien, aquí en esta parte lo único que estamos haciendo es nada más es que necesito definir todo esto. Es nada más hacer una gráfica, ¿ok? Nada más hacer una gráfica de cómo estamos haciendo. Miren, aquí este punto es el punto 0, 0. Luego aquí tengo el punto 0, 1 y luego 1, 0 y 1, 1. ¿Sí se entiende la gráfica? ¿Y esto qué viene siendo? Esto es la pendiente generada por este vector omega. ¿Sí se fijan? Entonces aquí estoy definiendo mi espacio de características, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el mean square? Va a agarrar esta hiperplano clasificador y lo va a mover para poder clasificar. Si se fijan, aquí ya mis vectores en esta función de plot pb, plot pc, ya vienen etiquetados. ¿Ok? ¿Cómo vienen etiquetados? Por ejemplo, la clase, aquí estamos haciendo la clase 0 viene, ¿cómo viene etiquetado? Pues los datos de la clase 0 vienen etiquetados con circulitos, mientras que la clase 1 vienen etiquetadas con la crucecita, ¿ok? Por ejemplo, si dejáramos una salida así, ¿ok? Ahí quedaría así al revés, ¿se fija? Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar una AND. ¿Ok? Entonces,
Mi clasificador va a empezar así, ¿ok? Enseguida, bueno, yo defino algunos parámetros, ¿ok? ¿Para qué? Ah, bueno, vamos a ver primeramente el programa, ¿ok? Primero aquí tenemos un while, ¿ok? Entonces, mientras DW sea menor o igual a min error. Min error, ¿qué viene siendo? ¿Qué creen que venga siendo min error y DW? Min error es el error hasta donde yo quiera que se clasifique, que termine la clasificación. Miren, les recuerdo que en un entrenamiento de tipo supervisado, bueno, vamos a poner que yo aquí tengo mis ejes, ¿ok? Supongamos que este eje es n y este eje de acá sea el error en función de n, ¿ok? Entonces, la situación es que voy a empezar con un error determinado y que le debe suceder el error. Conforme pasan las iteraciones debe ir bajando. ¿Hasta dónde va a bajar? Va a bajar hasta una constante. Ya cuando lleguemos a esa constante, ahí es cuando termina de entrenar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en esta instrucción? Que sombríe. Que si el error todavía se encuentra por encima de ese error mínimo, que vuelva a realizar otra iteración. Así es, que el error absoluto de W, mientras sea mayor a min error, que es 0.01, mantengan ciclo. ¿Y quién es DW? Según lo que viene aquí. Aquí se sombrea DW. ¿Quién es DW? ¿Quién es DW aquí? Si se fijan, DW es la salida menos out. ¿Ok? Out viene siendo la salida calculada. ¿Sí? Recuerden que ya que tengo omega, calculo mi g de x, ¿ok? Como omega 1, x1 más omega 2, x2 más omega 0. Y luego de ahí evalúo, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Por lo pronto, esta viene siendo mi constante donde yo voy a definir que se termine mi entrenamiento. DW va a estar definido como puros unos y va a ser del tamaño, va a ser un vector de unos del tamaño de mi vector de salida. Y DW se va a modificar, va a ser la diferencia entre el error calculado y el error mínimo. Y, perdón, entre el error calculado y la salida. Donde la salida, pues ahorita, pues es la salida de una AND, ¿ok? Entonces, enseguida vamos a ver. J, pues viene siendo nada más un índice, y P, ¿qué viene siendo? P viene siendo nada más la constante N de aprendizaje, que es 0.25, o sea, viene siendo esta constante de aquí. Entonces,
Aquí, de todas maneras, acotamos a que si nos excedemos de 100 iteraciones, vamos a romper el ciclo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo entrenamos? Bien, vamos a hacer lo siguiente, ingenieros. Tómense 5 minutos para revisar. Esta es la regla que estamos programando. ¿Ok? Para revisar el código de esto y compararlo contra esta regla. Tómense 5 minutos a ver cómo sucede o cómo lo hace. Son las 10:25, a las 10:30 analizamos esto.
Bien. Ya se pasaron 5 minutos. Bueno, aquí ya está claro que vamos a encontrar la diferencia. Vamos a calcular el absoluto del error y ver si supera el error mínimo para ver si continuamos o no. Aquí, en caso de que llegamos a 100 iteraciones, rompemos el ciclo y aquí actualizamos nuestro índice. Y luego entramos aquí a un for, donde vamos desde 1 hasta la longitud de la salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero calculamos esto de aquí, es básicamente el cálculo de g de x. Esto de aquí es básicamente esta parte de acá. Omega 1 por x1 más omega 2 más x2. Y este omega de dimensión más 1, recuerden que dimensión vale 2, es este omega 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Y luego aquí, out es igual a hard lim, y viene siendo cuando evaluamos de que si g de x, que en este caso se llama y, es mayor a 0, entonces la clase se hace 1, y si es menor a 0, la clase se hace 0. Entonces, out 1, pues ya tiene el cálculo de salida. Entonces, los primeros dos pasos para el entrenamiento es evaluar la función g de x y definir a qué clase pertenece cada salida. Y luego, enseguida, ¿qué hacemos? Calculamos el error de la salida deseada menos la salida calculada. Salida, si la recuerdan, está definida ahorita como una AND, ¿ok? Luego le restamos lo que calculamos, ¿ok? Y enseguida viene la actualización de pesos. Aquí es donde utilizamos el lean mean square, que son estas dos líneas. ¿Cómo funcionan estas dos líneas? ¿Alguien me pudiera decir? Profe, yo tengo una duda rápida de lo anterior. Sí. Ahí el vector omega, cómo está distribuido? O sea, los índices, por ejemplo, omega 1, ¿qué índice sería ahí en el vector de MATLAB? Este es omega 1, este punto 5. Ah, ok, Este es entonces, omega 2 y este es omega 3. ¿Sí? Aquí estamos poniendo que D vale 2 porque son dos dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces, abusados, aquí estamos diciendo omega de 1 hasta 2 se multiplica por los vectores de x. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahí omega 0 sería el último Sí. elemento del vector ahí en MATLAB. Sí, sería el omega de 3, Ah, ok, ok. que inicialmente está definido como punto 15, pero eso es su definición aleatoria. ¿Ok? Ujú. Sí. Y aquí calculamos el g de x. Aquí no hacemos más que una multiplicación matricial de un renglón por una matriz y pues nos va a quedar pues un vector que nos va a dar que al sumarle el omega 0 nos va a dar el g de x. Ok, entonces aquí ya evaluamos que con el hard lim, si es mayor o menor a 0. Y luego aquí out1 ya lo utilizamos para sacar el error. Y con este error calculamos el mean square aquí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿alguien me pudiera decir qué significan estas dos líneas? Pues la implementación de la ecuación que tiene ahí en el bloque de notas, nada más, pues como no tenemos un valor de x correspondiente a omega 0, pues se tiene que calcular omega 0 en otra línea. Así es. Aquí, fíjense bien. Nada más, recuerden que esto es igual a la siguiente ecuación.
n, que en este caso es p, por x de n, y eso queda multiplicado por esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esta igualdad? ¿Ok? ¿Y esto quién viene siendo? El error. El error, exactamente. Entonces recordemos que esto es igual a esto, que sería el error en términos de n. ¿Todos vamos hasta ahí o hay alguna pregunta? Bien. Entonces, realmente lo que estamos programando es esto de aquí. Entonces aquí estamos diciendo W1 y W2 es igual a W1, W2 menos P, que vale 0.25, por el error por X. O sea, esto básicamente es, a grandes rasgos, W, bueno, en este caso se llama W, n más 1 igual a omega de n más, bueno, menos, aunque sabemos que debe ser menos 2 por una constante, ya en sus apuntes lo repasará, por x de n por el error de n. ¿Ok? Entonces aquí ya calculo omega 1 y omega 2. Y acá voy a calcular omega 0 de n más 1, que es omega 0 de n, menos simplemente n por el error. ¿Por qué en este caso estoy omitiendo x de n? Pues porque no corresponde una entrada a ese valor de omega, nada más sería un 1. Porque ahí, en este caso, x de 0 vale 1, siempre va a valer 1. Y acá, pues, x pues, va a valer lo que tenga que valer. Entonces, este for lo vamos a hacer para cada elemento del vector de entrada. O sea, ese for lo vamos a hacer para cuando x valga 0, 0, cuando x valga 0, 1, cuando valga 1, 0 y cuando valga 1, 1. Aquí graficamos ahora para ver cómo se distribuyen los pesos y nos regresamos para volver a entrenar. Entonces, esto donde yo evalúo todas las entradas, que en este caso serían estas 4 de aquí, esto donde evalúo todas las entradas es una época. Y aquí estoy repitiendo las épocas para que vaya aprendiendo. Es una forma de reforzarle el aprendizaje. Es como cuando haces muchos ejemplos de una forma de resolver un tipo de ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, si van a aprender ustedes a hacer cálculo integral y están resolviendo integrales por cambio de variable, pues no basta con resolver una sola integral de cambio de variable, sino que tienen que resolver muchas. Luego, si van a hacer integración por partes, pues tienen que hacer varios ejemplos de integración por partes, aunque el procedimiento sea el mismo. En el caso del in-mean square es lo mismo, es un aprendizaje que requiere que de manera repetitiva le vayas enseñando a comparar la salida deseada contra la salida calculada hasta que llegue un momento en que el error sea lo suficientemente mínimo como para decir, ¿sabes qué? Ya no es necesario hacer más vueltas, ya aprendí. Enseguida, pues simplemente imprimo mi vector resultante, hago un pause y luego aquí cambio mi vector por otros valores y pruebo a ver si está funcionando. Bien, ¿alguna pregunta de este código? ¿Alguna pregunta? El signo nada más arriba de ahí donde se calculan los pesos, donde se actualizan. El signo
De ahí arriba está negativo y abajo está positivo. No me quedó claro porque uno era positivo y otro era negativo. Ah, ok, pues ahorita lo experimentamos. Vamos a ver esa parte. Ok. Aquí nada más estoy poniendo valores similares a 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son similares, más no iguales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esa parte de omega 0. ¿Ok? Por lo pronto, ¿alguna pregunta? Bien, si lo vemos corriendo, pasa lo siguiente. Ahí está entrenándose. ¿Ok? Y ahí llegó a estos resultados, .75, 25.5 y 25.35. Y luego valida con estos datos y nos da la con esta ecuación. Se dan de cuenta que lo que hizo fue sustituir estos valores ya resultantes con estas entradas y vimos que sí nos dio el AND. Vamos a correrlo de nuevo. ¿Sí? Ahí está tratando de aprender. ¿Ok? Ahí ya termino de aprender y nos vuelve a dar estos mismos valores. Y en la prueba pues nos da el AND. Vamos a hacer esto que pregunta Jesús. Vamos a ponerle un menos aquí. ¿Sale? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucedió ahí? Pues obviamente lo calculó mal, ¿verdad? Pero, ¿qué creen que pasó ahí? En vez de ir reduciendo el error, lo fue haciendo más grande, ¿no? Y dijo que todos estaban bien. Más bien, lo que sucede es el signo de la pendiente. Es que hagan de cuenta, miren. Si despejamos una fórmula, si decimos, esto es igual a 0, ¿sí? Omega 0 pasaría para este lado con signo negativo. ¿De acuerdo? Y ya cualquier variable que despejemos va a quedar ya con signo negativo. Entonces, omega siempre va a ir al lado contrario. Por eso es que así lo podemos resolver. De la otra manera, omega se nos va a ir para el otro lado y nunca va a llegar. Lo que pasó ahorita es que se nos excedió de los 100 ciclos y ya nos dio la solución que llevamos ahí. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede si ahora le pongo punto 1. Se va a ir un poquito más abajo. Y ahorita va a encontrar la ecuación resultante. Yo tengo una pregunta, profe. Por ejemplo, si le puso 100 ciclos que hiciera eso, si pone más, pues obviamente el error se va a ir haciendo más pequeño y se va a notar menos lo que se va a ir acercando, pero, o sea, si poner muchos ciclos no nomás influye en el tiempo que va a tardar haciendo el cálculo. O... Bueno, ahí le podemos poner en este entrenamiento nosotros podemos poner eh, muchas herramientas de análisis. Por ejemplo, podemos ver aquí, en vez de ponerle que se detenga las 100 iteraciones, lo que podemos hacer es ponerle que
se detenga cuando vea que en vez de ir así hacia abajo, como que empiece más bien a ir hacia arriba. ¿Sí me explico? Ahí lo que sucede es que se detiene y se cambian las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en estos casos sí son medio delicadas. Por ejemplo, si aquí le pongo .2, vamos a ver qué sucede. Pues no hay tanto problema. Ahí va a llegar a la solución. ¿Ok? Soluciona el problema. Si le pongo .5, fíjense cómo empieza en un punto diferente la ecuación de la recta. Entonces va a haber una gama de puntos donde estoy solucionando sin problema el perceptrón y perdón, el LDA. Vamos a ponerle 3.5 ahora. Entonces ahí va a llegar. ¿Sí? Entonces aquí no hay problema. O sea, le podemos poner inclusive, llega a la solución, llega a encontrar, pues, sí encuentra vectores diferentes de los que encontrábamos ahorita, pero sigue solucionando el problema. Le podemos poner inclusive aquí un 13. Sí. Y ahí va. Llega quién sabe dónde, pero ahí va. Pero ahora vamos a ponerlo 0.05 y lo vamos a poner negativo. Ahí pues sí lo puede solucionar. Sí. Y ya llegó a la solución. Pero llegó incorrectamente, ¿se fijan? Vamos a ponerle a un menos 1.5. Y ya ahí se quedó. Entonces nosotros le podemos poner dentro del algoritmo algún tipo de, ¿cómo se llama? De mecanismo para que redefina las condiciones iniciales. Si se fijan que aquí, mientras la condición de omega 0 fuera positiva, con este más, no hay problema, vamos a llegar a la solución. Pero si ya hacemos que este sea negativo, entonces ahí la ecuación de la recta se fue al lado contrario. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que la idea es dejar una recta así y ya esta se va a mover hacia acá, hacia este lado. Pero si ahora la recta, en vez de ponerla así, la ponemos de esta manera, se va a ir hacia este lado y nunca vamos a llegar a la solución correcta. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos dejar menos. Pero pues es como si aquí le dejáramos menos también, si se fijan. Entonces la cuestión está en saber poner las condiciones iniciales. Y si vemos que de una manera no logra aprender, pues bueno, cambiamos las condiciones iniciales, a ver si de otra manera, pues logra aprender, que aquí logra aprender. Este programa es lo mismo, nada más que en vez de una AND, ahora tengo una OR. Y esto es exactamente lo mismo. De hecho, podemos correrlo ahora sí. Con con estas mismas condiciones, aquí yo le pongo que ahora la salida sea 1, 1. ¿Ok? Y aquí de hecho
en cuanto colocó, pues ya vio que ya la solución estaba hecha. Y acá en la prueba, pues les pongo, no le pongo exactamente ceros y unos, les pongo números parecidos nada más para ver si realmente está funcionando. Porque si aquí le pongo ceros y unos directamente, pues estoy utilizando los mismos datos con los que entrené. Entonces es para probar un poco la robustez del entrenamiento. Vamos a ver, vamos a ponerle .05. Y pues queda ahí luego. Vamos a ponerle como condición inicial 0, a ver qué sucede. Y se soluciona. Entonces parece ser que vamos a ponerle un número negativo. Y se soluciona, entonces, pero no correctamente. Igual, aquí no te va a aceptar números negativos en las condiciones iniciales. ¿Ok? Le vamos a dejar .5. Ahí sí requirió de algunas iteraciones, pero llegó a la solución sin problema. ¿Ok? Vamos a ponerle .8. ¿Ok? Ya llegó. Sin problema. Le podemos poner un 2. Aquí me faltó presionar cualquier tecla. Ya llegó sin problema a la solución. ¿Ok? Entonces aquí nada más hay que tener cuidado con las condiciones iniciales. Bueno, vamos a dejarlo igual. Es una, supone que esta es una A. Aquí me dejo un .15. Listo. Bien, este programa de aquí es lo mismo, pero ahora utilizando 3 dimensiones. En este caso, X es X viene siendo un vector de 3 dimensiones. Sí. En este caso es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y vamos a hacer una AND y una OR. Entonces aquí la salida es una AND y ahora pues son 3 dimensiones. Aquí ya digo que son 3 dimensiones. Y el programa, si ustedes lo ven, pues es realmente lo mismo. ¿Ok? Entonces, de hecho, si lo ven, no cambia nada, salvo que ahora a DW, aquí le llamábamos DW y aquí pues le estamos llamando error, pero no es más que lo mismo. Entonces, si lo corremos, aquí ya no le puse el pause ni le puse el plano para que llegue a la solución. Aquí llega directamente la solución. Y ahí está, una, ¿se fijan? O sea, aquí en este programa yo le puse un plot y un pause para que se fuera viendo cómo la curva clasificadora pues va moviéndose. Acá pues ya no se lo puse. Claro, aquí ya es un espacio en donde ahora en vez de ver una línea veríamos un plano. Y pues aquí pues va a llegar a esta solución y pues lo soluciona correctamente. Este es el mismo programa, para ahora en vez de una AND es una OR. Entonces lo corremos, llega a esta solución. Este es omega 1, omega 2, omega 3, omega 0. Y se entrenó para hacer una OR. ¿Ok? Y de aquí
Es lo mismo, pero ahora ¿cuántas dimensiones tenemos? 4. Aquí vamos a tener, ahora sí, un hiperespacio y, bueno, en 2 dimensiones teníamos una recta, en 3 dimensiones teníamos un plano, y aquí que vamos a definir un hiperplano. Igual, pues obviamente ya no tenemos cómo graficar. ¿Ok? Lo corremos. Tardó 28 épocas, pero llegó a la solución de la... ¿Ok? Vamos a ver con Nahor. ¿Cuántas épocas tarda? Tardó 2 épocas y tenemos la hora. Bueno, pues, ¿cómo la ven con esto? Bueno, mientras reflexionan de lo que acabamos de ver, voy a colgar aquí y me voy a regresar a la, ¿cómo se llama? Al iPad. Nada más que también voy a subir un archivo, ahorita lo vamos a ver. Les voy a colgar y luego voy a llamar allá. Si aprendieron código Morse para ayudarnos en el examen. Yo no. No, ¿Qué puedes, Willy? está difícil. Yo estoy bien nerviosote. ¿Creen que lo del snack sí era broma o si era verdad? Porque aquí yo tengo unas galletas Marías. ¿De qué? Del, del Yo digo profe que, que- yo digo que sí era de verdad, vato, pero pues Sí, es de verdad. Tú vas a acabar en media hora, Navarro. Necesitas entretenerte. Ay, ay. A ver si yo no tengo problemas con el micrófono. Porque a veces el perro ladra o cosas así. Hay mucho ruido a veces en mi casa. Sí, por mi casa también tengo vecinos ruidositos.
¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Ok. Bien. ¿Qué les pareció o qué podemos reflexionar respecto a este ejercicio que acabamos de ver? Por ejemplo, podríamos haber llegado ajustando manualmente los valores de omega, ¿no? Para hacer una DINAO, al menos con 2 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo hacemos así, entonces esto ya deja de ser inteligente. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y una programación así explícita? En este caso, el sistema con el in-mean square aprendió lo que yo quería que aprendiera a partir de los datos que yo le alimenté. Pudo haberlo hecho sin necesidad del in-mean square. Al menos el de 2 dimensiones estaría fácil, ¿no? Se los hubiera encargado así que lo vieran manualmente, pues sí, ahí lo hubieran, inclusive, ¿verdad? Dibujado la recta y con un poquito de conocimiento de, de cómo se comporta la recta, los valores de omega, pues ahí sacan valores de omega para generar los hiperplanos clasificadores, pero ya con 3 dimensiones, pues a lo mejor sí llega, pero batallaría. Ahí sí tendrían que tener mucho conocimiento de cómo ver el plano cartesiano en 3 dimensiones. Pero ya 4 dimensiones, 5 dimensiones, pues ahí sí ya los quiero ver, ¿verdad? Sin embargo, el algoritmo, el in-mean square, ¿cuánto tardó? Fue instantáneo. Tardó más en poner los valores de J para ver cuántas épocas utilizamos que en calcular. Y ahí es donde entra lo que es el learning. Si nosotros hubiéramos calculado manualmente los valores de omega, eso pues es una programación explícita. Pero aquí dejamos que el algoritmo, a través del cálculo del error, ajustara los coeficientes o pesos y lograra el aprendizaje. Y ahí es donde ya entramos al mundo de la inteligencia artificial. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora otro tema. Lo que vimos ahora pues es la base de todos los algoritmos de entrenamiento, el in-mean square. Y si ya hicieron la tarea, se habrán dado que FAST-ICA conlleva un poquito de esto. Pero vamos a ver ahora un tema que muy seguramente a partir de hoy en adelante siempre lo vamos a utilizar. Y hablamos del perceptrón. ¿Ok? Perceptrón pues es la base de lo que actualmente conocemos como las redes neuronales. Bien. Entonces, el perceptrón. Bien, el perceptrón es en realidad un LDA, es una función discriminante lineal, pero tiene la particularidad de que su base conceptual es el funcionamiento de una neurona biológica. Entonces, para conocer cómo es que se relaciona un LDA con una neurona biológica, bueno, hay que conocer la teoría de Makulov-Spitz, ¿ok?
Bien, entonces, vamos a ver qué decían McCulloch y Pitts. Para comprender cuál es la base de la neurona de McCulloch y Pitts, hay que entender cómo funciona una neurona biológica. Una neurona biológica, chavos, se puede ver como un circuito eléctrico que a través del tiempo genera un potencial de acción, que es un voltaje. Entonces, la neurona, a través de ciertas reacciones electroquímicas, genera un disparo muy grande y luego se va reduciendo a una actividad casi nula. Y después de ciertas reacciones electroquímicas, ¡pum!, suele dispararse y luego va disminuyendo su actividad. Entonces, si vemos, podemos establecer aquí una línea o un umbral en el cual podemos separar esta actividad entre que hay un 0 y hay un 1, ¿ok? Donde el 0 es cuando la neurona no tiene tanta actividad eléctrica y el 1 es cuando tiene un disparo eléctrico, ¿ok? Entonces, a esta gráfica pues, se le refiere como potencial de acción de una neurona, ¿ok? Entonces, McCulloch y Pitts, ¿qué dijeron? Que una neurona biológica puede funcionar como un sistema booleano. Es decir, como un sistema cuya salida puede ser un tren de pulsos de ceros y unos. Entonces, la neurona de McCulloch y Pitts es una analogía entre el modelo matemático, un modelo matemático y la estructura básica de una neurona. Entonces, en 1900, a partir de la idea de que el potencial de acción de una neurona se pueda considerar una salida booleana, idearon lo siguiente. Bien, hicieron la analogía entre lo que es una neurona biológica y un modelo matemático. Entonces, ellos dicen, ok, una neurona biológica es una estructura que tiene más o menos esta forma. Ok. Entonces, la neurona tiene las siguientes partes. Tiene el soma, que es donde se genera las reacciones electroquímicas que pueden generar el potencial de acción o la actividad nula. El axón es básicamente como un cable que transporta esa actividad y tiene lo que son las dendritas, que son estas, ¿cómo se llama?
estas ramitas nerviosas y esas dendritas pues se conectan a su vez con otras neuronas. ¿Ok? Se conectan a través de un tipo de conexión que se le conoce como sinapsis. ¿Y cómo sucede el proceso de aprendizaje? Bueno, en un inicio, todas las neuronas tienen una conexión entre ellas que es aleatoria. Pero cuando tratas de aprender una tarea nueva, entonces estás haciendo que tu cuerpo empiece a gastar energía para reacomodar las neuronas y generar conexiones entre ellas a través de la sinapsis. Entonces, lo que el cerebro empieza a hacer cuando tú aprendes una tarea nueva es buscar el camino más eficiente para que las neuronas que se conectan entre sí definan una serie de sinapsis que las conecten y permitan hacer la tarea que tú estás aprendiendo de manera eficiente. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe tocar algún instrumento musical? ¿No? Ya no. Ok, Yo poquito. ¿Qué es lo que tocabas tú, Navarro? Teclado y bajo. Teclado y bajo. ¿Y tú, Chuy? La batería, la guitarra, el bajo y el teclado. Ok. Bien. La primera vez que empezaban a tocarlo, podían tocar así de manera muy fluida o como que empezaban así muy lento. Lento, ¿verdad? Lento y así como que viendo muchas instrucciones. ¿Por qué? Porque ahí estaban haciendo una tarea en donde las neuronas estaban conectadas de manera aleatoria. ¿Sí? Pero conforme fueron practicando, la práctica equivale como si hicieran la tarea iterativamente. Poco a poco, algunas sinapsis fueron conectándose, otras sinapsis se debilitaron, otras se fortalecieron, hasta que llegó un camino eficiente en donde ustedes ahora podían tocar el instrumento de manera intuitiva. ¿Sí me explico? Entonces, si se fijan, ahí el cerebro hace como que una serie de conexiones a prueba y error hasta que encuentra el caminito más eficiente. Por eso es que cuando aprendemos una tarea solemos tardar un poquito y necesitamos varias repeticiones, ¿verdad? Eso mismo no solamente pasa con la música, pasa con cualquier cosa que tengamos que aprender. En un principio pues estamos así todos batallando para hacer la tarea, pero poco a poco lo vamos haciendo fluido hasta que llegue un punto en el que el cerebro encuentre un camino de conexiones sinápticas eficientes que permitan hacer la tarea de manera que permitan hacer la tarea de forma intuitiva, de manera que ya no tengas que pensar, simplemente la haces. ¿Estamos de acuerdo? Igual, un ejemplo es cuando tuvieron que aprender a conducir un automóvil. Al principio, pues estás batallando para sincronizar los brazos, las piernas, espejear, ver, y es un rollo, ¿verdad? Pero ya llega un momento en el que lo haces de manera intuitiva. ¿Sí? Hasta con el celular en una mano.
Eso con el celular en la mano, lo malo es que vos, bueno, el cerebro también tiene sus límites, ¿verdad? No, Shui, no hagas eso, menos en No carretera. se crea. Bien, entonces, lo que aquí sucede es que el cerebro es como una especie de máquina que tiene 1 por 10 a la 11 neuronas. Y cada una va generando esos trenes de pulsos. Entonces, va generando los trenes de pulsos en diferentes tiempos, unas así, otras así. Y esos trenes de pulsos se van conectando entre sí mediante sinapsis para resolver todas las tareas que tenemos, desde el lenguaje, las matemáticas, el aprendizaje visual, el arte, todo parte de esa combinación entre latencia de pulsos, amplitud de pulsos y conexiones de esos pulsos a través de la sinapsis. ¿Sí? Así es como funciona la base electroquímica de lo que es nuestro cerebro. Bueno, hasta ahí pues, al menos en 1943, eso ya se sabía. Hoy en día se saben muchas más cosas, pero por lo pronto en el año 1943, eso era lo que se sabía. Entonces, con base en ello, a McCulloch y a Pitts se les ocurrió que esto lo podíamos aterrizar en alguna especie como de modelo. El soma es el que se encarga de formar estos pulsos. El axón, pues es como que transmite la señal que se genera en el soma. Y esa señal, que puede ser nula o puede ser el pulso, pasa a través de la sinapsis si la sinapsis tiene una conexión fuerte. Si tiene una conexión débil, se pierde en la dendrita. Entonces, de cualquier manera, pues esta neurona pues, va modulando la generación de pulsos de acuerdo a cómo se va conectando. Entonces, hay dendritas cuya sinapsis con otras neuronas es muy fuerte y hay dendritas cuya sinapsis es débil. Y la neurona tiene entradas que estimulan el potencial de acción o inhiben el potencial de acción. Y tienen también salidas que van a inhibir o ¿cómo se llama? Inhibir o estimular potenciales de acción. Entonces, inclusive los pulsos no tienen que ser necesariamente con un periodo establecido, pueden ser de X duración. Entonces, a McCulloch y Pitts se les ocurrió hacer una analogía a la siguiente. Las neuronas que envían sus señales hacia la neurona van a formar un vector de entrada. ¿Sí? Y obviamente, pues esta entrada pues, son señales booleanas, son los y ceros. Y luego se les ocurrió a McCulloch y Pitts generar un vector omega. Y ese vector omega corresponde a la sinapsis. Entonces, en un inicio va a tener valores aleatorios ese vector omega. Y después de un cierto tiempo, cuando tú le enseñes a la neurona a hacer lo que tenía que hacer, pues va a tener predeterminados valores. Y pues va a haber una salida. Entonces, a ellos se les ocurre hacer una analogía
de que por definición el funcionamiento de una neurona puede representarse de la siguiente manera. Donde tenemos que el vector de entrada se multiplica por una serie de coeficientes o pesos que al inicio van a tener valores aleatorios, pero conforme la neurona va aprendiendo, va a generar pesos con coeficientes cercanos a 0 y otros pesos cercanos a 1. Al final, todo esto se va a sumar, vamos a tener una agregación que se llama R, y esa agregación va a pasar por una función de activación que me va a dar ceros o 1 y voy a tener una salida Y. De esta manera, Y es igual a 1 y 0 y R es mayor a un umbral o es menor a un umbral, que generalmente ese umbral es 0. Pero puede ser cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces, aquí, pues realmente tenemos nuestro vector de entrada que se multiplica por una serie de coeficientes que se suman, nos da un resultado de la sumatoria que es R. Este R se compara contra un umbral y se define si tenemos 1 o 0. Esa era la neurona biológica, la neurona artificial de McCulloch-Pitts. ¿Ok? ¿Qué les recuerda la neurona de McCulloch-Pitts? AGX. AGDX, exactamente. Realmente, la neurona de McCulloch-Pitts es básicamente un LDA. ¿Sí? Entonces, aquí, X simplemente se define como la entrada de otras neuronas. Omega se define como la sinapsis, que DX pues se define como R, ¿sí? Y Y pues se define simplemente como las clases W. Entonces realmente la neurona de McCulloch-Pitts es simplemente una, ¿cómo se llama? Un LDA, así de sencillo. Entonces, McCulloch-Pitts presentan esta teoría o esta idea en 1943. Y pues bueno, esta idea abrió enormemente la brecha de lo que ahora nosotros conocemos como el campo de las redes neuronales artificiales. Entonces, pues ellos fueron los que presentaron la idea de presentar un modelo matemático que inspira en cómo funciona, en este caso, una neurona. Idea que hasta el día de hoy, muchísimos años después, prevalece y se sigue utilizando. Y bueno, ¿qué creen que pasó cuando lo presentaban esto en un congreso?
¿Qué creen que pasó cuando McCulloch y Pitts presentaban esta idea? Pues igual y pensaban que estaban medio lurias. Medio lurias. ¿Por qué crees que pensaban que estaban medio lurias? No, pues por el tiempo, ¿no? O sea, se dice que lo presentaron en los 40, ¿no? Sí, en los 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues resulta de que lo presentaron en un congreso científico, pero enfocado a cuestiones biológicas. Y fue muy criticada esta idea como teoría biológica, pero resulta que como idea a nivel computacional, pues dio pie a toda la teoría que actualmente usamos en Machine Learning. Y esta es una lección interesante. De hecho, esta clase de lo que es el perceptrón me gusta porque está llena de lecciones. Y aquí viene una lección interesante. Esta idea fue muy criticada. Y de hecho desanimaron mucho a McCulloch y Pitts. Es como si ustedes presentaran su tesis y a su comité no le gustara lo que hicieron de tesis, e intentaban meter un artículo y todo el mundo se lo rechaza. Y resulta que años después alguien toma su idea y se da cuenta que esa idea es bien valiosa para otra área diferente a la que ustedes están trabajando, y ahí sí tiene éxito y se vuelve legendaria. Hagan de cuenta que eso pasó. ¿Cómo la ven? ¿Se imaginan pasar por eso? Que primero tu idea sea desacreditada y luego resulta que en realidad la habías presentado en el foro equivocado. Así que evalúen bien sus ideas, no siempre son malas. O al revés, a veces parecen buenas, pero no lo son tanto. Siempre hay que analizar muy bien varios puntos de vista y ahí es donde encontramos el factor de contribución. McCulloch y Pitts presentaron esto como un modelo para analizar biológicamente neuronas. Resultó ser más bien al revés. Resultó ser un modelo que presenta una teoría biológica que trata de explicar cómo modelar, cómo hacer modelos computacionales. Entonces, esa idea pues se quedó estancada hasta 1956, cuando un chavo que estaba haciendo su doctorado en ciencias cognitivas saca lo que es la red perceptrón. Entonces, aquí Frank Rosenblatt, un psicólogo experto en ciencias cognitivas, publicó en su tesis de doctorado en el año 1956 lo que es la red perceptrón.
Y fíjense que aquí Frank Rosenblatt también tiene una historia muy interesante. ¿Cómo era? Pues el modelo de la red perceptrón era el siguiente. Este es el modelo básico de la red perceptrón. ¿Cuál es la diferencia entre la red de McCulloch-Pitts y la red de Frank Rosenblatt? Pues ahí, por ejemplo, el subíndice J me hace pensar que son varios vectores de omega y varias salidas. Así es, primeramente, aquí ya más bien estamos hablando de una red. McCulloch-Pitts presentaron un modelo de neurona, ¿ok? Acá ya tenemos varias neuronas, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Que para la salida se usa una función. Así es, la siguiente es que acá utilizamos una salida booleana, ¿ok? Y acá ya más bien es una función que se le conocía como función de activación. Y otro detalle es que el vector de entrada ya eran datos que pueden tener cualquier valor. Acá, fíjense bien, en la neurona de McCulloch-Pitts X, tenía como valores 0 y 1. Y tenía valores 0 y 1. Y acá, con X y Y pueden tener cualquier valor. O sea, X está en el dominio de los números reales y Y también. Entonces están definidas en regiones simplemente que sean tamaño P o tamaño C, o sea, ya ahí no importa el valor que puede tener. Y las expresiones pues son las siguientes. RJ es igual a la sumatoria, ¿ok? Y igual a 1 hasta P de del iésimo peso por el iésimo vector, ¿ok? Recuerden que el vector tenemos
J vectores de pesos más omega 0J. Y Y de I, ¿ok? Pues es básicamente una función de activación que evalúa el valor de R de J. Entonces, pues básicamente la red perceptrón es un conjunto de neuronas inspiradas en la red de Makulov-Lipitz, pero con la diferencia de que las entradas y las salidas pueden tomar cualquier valor. Y ahora vamos a tener una función de activación. O sea, a esto lo que equivale al procesamiento del soma se le va a llamar función de activación. ¿Ok? Y bueno, podemos tener varios tipos de funciones de activación. Una función de activación puede ser la sigmoide. En la sigmoide, y de I es igual a 1 sobre 1 más una función exponencial elevada a la menos a R de J. Aquí el valor de A genera una pendiente. Hagan de cuenta que esta función nos da más o menos lo siguiente. Si aquí tenemos R, pues la función sigmoidal me va a dar algo así. ¿Ok? Entonces, va a pasar de 0 a 1 va a pasar de 0 a 1, pero no de una manera binaria, sino de una manera suave. O sea, en vez de pasar así directo, pasa de una manera suave. Y esa suavidad depende de A, de esta A que está aquí. El valor de A hace que pueda ser un paso de 0 a 1 muy suave, o un paso casi tan rígido como una función binaria. Eso hace la sigmoide. Y hay otro tipo de función que son las funciones de base radial. Luego las vamos a ver. De hecho, si en los artículos ven red neuronal de base radial, bueno, las redes neuronales de base radial, pues son redes que tienen una función que va a tener nuestro R de J y le vamos a restar una mu R, es decir, una R promedio, que va a ser al cuadrado y va a estar dividido sobre la desviación estándar de R. Entonces, esto nos da, en este caso, ahora una función donde aquí va a estar R y pues vamos a tener una función con este comportamiento, de tal manera que la respuesta de Y va a depender de qué tanto se acerca R de J al comportamiento habitual de R de J a través de las diferentes neuronas o a través del tiempo. O sea, podemos tener una población muy grande de neuronas, sacamos el promedio de las funciones de activación y ese lo tomamos como mu y en las siguientes iteraciones pues nos van a ayudar para definir la respuesta. En fin, entonces esa es la flexibilidad que nos presenta la red perceptrón de Frank Rosenblatt. Y bueno, pues resulta que
fue un trabajo a diferencia de la neurona de McCulloch-Pitts, sí fue súper aplaudido. Hagan de cuenta que Frank Rosenblatt presenta su red perceptrón como una red de neuronas artificiales, que en realidad pues eran funciones discriminantes lineales, pero él lo presentó como una red de neuronas artificiales. Y aparte, Frank Rosenblatt presentó un algoritmo de aprendizaje. Entonces, cuando lo publicitó, imagínense allá por 1956, 57, 58. Que de repente alguien diga, yo ya tengo un modelo que se comporta como las neuronas artificiales y aparte aprende por sí solo. ¿Cuál creen que fue la respuesta de la gente cuando se enteraron de eso? Allá en 1950. Pues causó un auge tremendo. Y en aquella época, Frank Rosenblatt se volvió súper famoso. Presentó su red para resolver reconocimiento de caracteres ópticos, OCR, que funcionaba muy bien. En la siguiente sesión vamos a ver cómo es que funcionaba así su red y cómo era su algoritmo de entrenamiento. Y también vamos a ver una historia interesante de cómo es que Frank Rosenblatt pasó de ser el padre de las redes neuronales artificiales, como se llaman actualmente, y llegó a tener tantos apoyos por su gran invención a que lo descalificaran 10 años después, diciendo que su invento no servía. No sé si han escuchado esa historia de las redes neuronales, que primero empezaron con un gran auge y luego se estancaron por varios años y luego volvieron a resurgir de la ceniza. Hay una historia muy interesante de por qué sucedió eso. Pero se las contaré en la siguiente sesión. Por lo pronto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bien. Pues entonces, si no hay más preguntas, creo que ya se terminó o está por terminarse el plazo de la tarea 3, ¿verdad? Entonces, pronto vendrá por ahí una cuarta tarea relacionada a entender, ¿verdad?, el plano geométrico de un LDA. Pero por lo pronto, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok, si no hay más preguntas y si no hay más dudas, continuamos la siguiente sesión. Échenos la bendición para el examen de imágenes. ¿Tienen examen de imágenes hoy? Sí. No, pues échenle ganas y éxito. Está bien. Éxito. La suerte es para los débiles, el éxito es para los fuertes. Dale. Dale, pues. No se apure. El doctor Chacón, pues, es muy metódico nada más y hay que entender cuál es su manera de trabajar y qué es lo que busca o esperan ustedes. Pero no, el doctor Chacón es como cualquier otro. Hay que demostrarle que le están echando muchas ganas a lo que andan haciendo. Dale. Ok, sale. Mi consejo, no dejen en blanco las respuestas. Ok, Dale. sale. A ver, pues, chavos, cuídense. Voy a terminar de grabar.